Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial en el cual te voy a enseñar más o menos cómo comprar lo que es en Bodega Aurrera y pasar a recoger en tienda. Esto totalmente gratis, por así decirlo, pero bueno, esto aplica tanto para Bodega Aurrera como para Walmart, ¿vale? Son dos tiendas que están disponibles en México, no sé si estén disponibles en otros países o en otros lugares, pero al menos en México pues sí están aquí, ¿no? Tal cual, lo que tendremos que hacer es dirigirnos a lo que es bodegaaurrera.com.mx. Verifica que la URL sea bodegaaurrera.com, porque si no, pues puede ser que se trate de una estafa, etcétera, ¿vale? Después de todo esto, pues aquí vamos a buscar el artículo que nosotros queramos, por así decirlo. Mira, aquí tienen ofertas de colchones, lavadoras, teléfonos, etcétera. Vas a escoger lo que tú vayas a querer comprar, ¿no? En este caso pues tengo escogido en selección esto que tenemos aquí, que es una licuadora, bueno, un juego o un combo de licuadora, el cual lo que tenemos que hacer es darle en donde viene agregar al carrito, que es en la parte de abajo, o en comprar ahora directamente, ¿vale? Ok, ya teniendo lo que es el artículo, lo que tendremos que hacer básicamente es lo siguiente. Le vamos a dar en el botón donde viene aquí abajo de agregar al carrito, le damos aquí en agregar, se va a agregar uno, y en la parte superior derecha nos va a aparecer el producto, ¿no? Le vamos a dar un clic y aquí nos van a aparecer toda la información del producto, tal cual, el precio, cuánto nos saldría con el envío a tienda, que el envío en tienda o para que lo vayas a recoger es totalmente bueno, es totalmente gratis. Si lo pones a tu dirección de tu casa, etcétera, puede ser que se te cobre un extra, ¿vale? En la parte de arriba puede que nos aparezca como pick up, o sea, como para irlo a recoger, pero si te aparece tal cual tu dirección o como pues pon tu dirección de domicilio, pues lo que vas a hacer es darle aquí en esta opción donde dice cambiar a pick up, ¿vale? Le damos aquí. Esperamos un poquito y nos van a aparecer elige una tienda. Aquí vamos a poner nuestro código postal o una dirección más o menos cercana a nuestra casa para que nos aparezcan las sucursales más cercanas a nuestro domicilio y de tal manera pues nosotros podamos pasar a esta sucursal a recoger el producto. En este caso pues poniendo mi código postal me aparecen todas estas ubicaciones, pero la más cercana es la que tengo hasta arriba, que está pues relativamente cerca de mi casa, así que la seleccionamos. Puedes seleccionar la que tú quieras tal cual, esto pues no va a influir más que en el lugar donde lo vas a ir a recoger. Y pues bueno, seleccionamos la ubicación, hasta abajo nos va a aparecer un botón donde dice elegir, le damos que sí. Y en el resumen del pedido pues aquí dice que está en opción pick up y lo debemos de pasar a recoger en la tienda que está en esta dirección que tenemos aquí, ¿vale? Ya vamos a ir bajando y le damos a dar donde dice continuar. Como ven, el producto queda tal cual en su precio original. El costo del envío no me lo están cobrando porque te digo que el envío a tienda es totalmente gratis, no te deben de cobrar absolutamente nada. Bueno, al menos en los casos creo que ya son más grandes, pues creo que ahí sí te cobran más o menos pues algo, pero en estas cosas pues no. Le damos a dar donde dice continuar y ahora sí viene lo que es el formato de pago, la forma de pago, y toda esta demás información. Después de que hayamos elegido esto, puede que aquí también nos aparezca en la opción de pickup algunas opciones, por así decirlo, un horario. Por ejemplo, puedes recogerlo mañana a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, no, mañana a las 12 del mediodía o mañana a la 1 de la tarde, mañana a las 2 de la tarde. Si está disponible el artículo en la tienda, puedes pasarlo incluso a recoger ese mismo día, simplemente seleccionando la hora pues que deseas pasarla, ¿no? En este caso, como este producto no está en la tienda, lo van a mandar a traer de otro lugar, supongo yo. Me manda la fecha para el 4 de mayo. En este caso, la fecha que estoy grabando el video de hoy es el 2 de mayo, así que pues en 2 días llegaría, ¿no? Pero te digo, si está pues más o menos disponible cerca de la tienda o inclusive en la misma tienda, pues te va a aparecer un horario para que selecciones la hora en donde deseas ir a recogerlo. Y bueno, y aquí viene todo esto. En la forma de pago pues puedes seleccionar cualquiera. En este caso pues puede ser por ejemplo por Cashi, que es una aplicación de pago de Walmart o de la misma Bodega Aurrera. Puedes incluso seleccionar una tarjeta bancaria, puedes seleccionar PayPal o incluso puedes seleccionar pagar en tienda. El pagar en tienda pues tal cual vas a ir a la tienda, recoges el producto y ahí mismo vas a pagar con efectivo, o sea con dinero en físico, ¿vale? O bueno, no sé si también acepten tarjeta, pero supongo yo que no, solamente es con dinero en efectivo. Seleccionamos nuestra forma de pago preferida, pues te digo, puede ser cualquiera de estas. Le damos a dar en donde dice continuar y ahora sí vamos a realizar el pedido. Igual si tienes aquí algún código promocional o algún cupón lo puedes aplicar y en la parte de abajo también viene un número telefónico. Puedes poner tu número telefónico para que aquí mismo
pues conforme vaya avanzando tu producto, por así decirlo, que tu producto ya está en tienda o que tu producto ya lo puedes ir a recoger, pues aquí mismo te van a mandar un mensaje donde dice, ¿sabes qué, señor? Ya está su producto en tienda, ya lo puede pasar a recoger. Y si hay algún problema, incluso con este mismo teléfono te pueden marcar y te dicen, ¿sabes qué? Con tu producto ocurrió un problema, ya no está disponible, ¿quieres que te lo cambiemos o quieres que te lo cancelemos? Así que el teléfono pues creo que podría considerarse como algo muy importante. Ya después de todo esto le daríamos a donde dice realizar pedido y el pedido se realizaría. En cuestión a lo que es esto... En cuestión a lo que es el pedido realizado, pues en la parte superior derecha vamos a encontrar lo que son el apartado de pedidos. Entramos ahí y aquí, como ven, viene el pedido, que ya se recibió el pedido, ya se está preparando. Cuando diga listo para pickup es cuando podemos ir a recogerlo, y eso, o que ya está preparado, ya nada más es ir a recogerlo. Pero en este caso, como te digo, que es 2 de mayo y aquí me marca que la fecha sería el 4 de mayo para la entrega, pues todavía no está listo. Y ya, tal cual. Después de esto, pues te voy a mostrar más o menos cómo se recoge el producto. Y pues bueno, de esta manera pues ya tendríamos acceso a lo que es esta cosa que tenemos aquí, que fue el pedido que hicimos. Para tal cual, para ir a recogerlo, te voy a poner aquí unas fotografías donde tienes que ir. Simplemente tienes que entrar a Bodega Aurrerá. Hay un apartado dentro de Bodega Aurrerá que es como el que te muestro en la fotografía de aquí, en el cual ahí tú vas a ir, pues que dices que vas a ir por, bueno, que vienes a recoger un pedido, ¿no? Que básicamente van a decir cuál es tu nombre o cuál es el pedido. En mi caso, esta ocasión fue algo raro porque me dijeron que cuál era mi pedido y les dije que era pues un combo de cocina, ¿no? Por así decirlo. Y me mandaron a otra sección que está un poquito como a unos que serán 20 metros de ahí, pero pues ahí fue en el punto inicial. Pero bueno, aquí ya tenemos lo que es el producto. Me abrieron la caja directamente ahí. Supongo que es pues para mostrarte de que viene todo completo, pues sí, pero pues lo acomodaron pues un poquito mal, ¿no? Y así me lo tuve que traer. Y bueno, pues de esta manera tendríamos acceso a lo que son comprar así en Bodega Aurrerá e irlo a recoger a Bodega Aurrerá. Y ahí mismo donde te pongo esta fotografía, ahí mismo debes de pagar si pusiste la opción de pagar en tienda. Si pusiste la opción de, como por ejemplo yo que pagué con cash o con tarjeta electrónica, bueno, tarjeta de crédito o de débito, pues ya nada más te lo dan, firmas y listo. Cabe mencionar que es probable que te pidan tu identificación oficial. En mi caso me la pidieron, pero las veces anteriores que he ido no me piden absolutamente nada, solamente con el nombre ya me dan el artículo y listo. Pero en este caso sí me pidieron la INE o pues sí, la identificación oficial. Y bueno, pues eso es todo en cuestión de este video. Espero que te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.